¿Querés estar informado en educación, música y actualidad? ¿Qué tenés que hacer los domingos a la tarde? Escuchá Si Quieres Aprender, Enseña. Todos los domingos de 16 a 17 por FM Wilde 88.7. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Si Quieres Aprender, Enseña. Hermosa tarde de domingo para compartir en familia y para escucharnos, ¿por qué no? Domingo que tendrá como máxima 20 grados. Está hermosa la temperatura. Después de tantos domingos de tanto calor, la verdad que es un placer. Este programa está dedicado a Guillermina, mi hija, que cumplió años en la semana. En la conducción, quien les habla, la licenciada Cintia Herlein. En la operación de hoy, Lucas. Les cuento que estamos saliendo del 88.7 del dial, pero también nos pueden escuchar en vivo por la página de la radio en www.fmwilde.com. 25 de marzo. Qué feriado fuerte el de ayer, 24 de marzo. Ya casi terminando el mes. Vamos por otra nueva edición del programa para hablar de todo con mi invitada. Les cuento y les confieso que tengo mis sinapsis un poco alteradas. El domingo pasado estuvo con nosotros Luciana Mura. Muy bueno que nos compartas tus experiencias con los alumnos en la enseñanza de la filosofía. Luciana, te mando un beso grande si nos estás escuchando. Para dejarnos tus comentarios o salir al aire pueden hacerlo al 4207-5454, 4207-5439 o mandarnos un WhatsApp al 11600708. Pasamos rápidamente a leer las noticias, el resumen de la semana. Abuso de juveniles. En la semana se dio a conocer el escandaloso, aberrante y condenable acto que se llevaba a cabo en el departamento de Palermo y otro en San Isidro. Allí los jugadores de la sexta y séptima categoría de Independiente, menores de entre 14 y 17 años, eran utilizados para complacer a distintos hombres que pagaban por tener relaciones sexuales. Joaquín Valdebenito, exfutbolista de la cuarta división, era el que convencía a sus víctimas, aparentemente. Cristóbal López podría regresar a prisión. A una semana de salir en libertad tras casi 100 días detenido, Cristóbal López podría volver a prisión junto a su socio en el grupo Indalo, Fabián de Sousa. La Cámara de Casación Penal podría revertir el fallo que benefició al empresario investigado en la causa por una millonaria evasión a la AFIP en el pago de un impuesto a la transferencia de los combustibles de su empresa Oil. Aborto. Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados definió este martes el cronograma de debate sobre los proyectos que tratarán la despenalización del aborto. El tratamiento del proyecto en reuniones de comisiones comenzará el 10 de abril y tendrán lugar los martes y jueves entre las 9:30 y las 18. Solo los legisladores, expositores y prensa podrán ingresar y serán transmitidas vía streaming. A más tardar, en julio, se votará en diputados. Mark Zuckerberg reconoció los fallos. Facebook está envuelto en un escándalo sin precedentes después de que el New York Times revelara que la consultora de Cambridge Analytica, que asesoró a Donald Trump en su campaña presidencial, accedió a los datos de millones de usuarios a la famosa red social con el objetivo de influir o inferir en su comportamiento al momento de votar por el magnate republicano. Se acusa a esa misma consultora de que asesorara también a Macri aquí en Argentina. Adiós a un campeón del mundo. A los 64 años falleció el exfutbolista René Hausmann, campeón del mundo con la selección argentina en 1978 y figura de Huracán durante los años 70. En octubre del año pasado había sido diagnosticado con un cáncer de lengua y la semana pasada se había difundido un pedido de donantes de sangre para efectuarle una transfusión. Carlos Zanini y Luis D'Elia en libertad. La justicia determinó este sábado a la madrugada la libertad de Luis D'Elia y Carlos Zanini, ambos imputados por supuesto encubrimiento a los acusados por el atentado a la AMIA. Tormenta, el viernes alrededor de las 20, una fuerte tormenta de lluvia y granizo cayó en la ciudad de Buenos Aires y en zonas del conurbano con piedras de gran tamaño que afectaron a autos y viviendas. Bueno, esto fue las noticias y ahora pasó mi momento favorito y les voy a presentar. Para mí es un lujo tener aquí sentada al lado mío y no lo puedo creer, a Lucía Sitzia. Gracias por aceptar mi invitación, Lucía. Bienvenida. Muchas gracias a vos por invitarme. Nacida en Wilde, según Wikipedia.
Partido de Avellaneda, licenciada en biotecnología, doctora en estudios de género de la UBA, neurocientífica, becaria del CONICET, su tesis doctoral, la ficción de los sexos hacia un pensamiento neuroqueer, desde la epistemología feminista, la llevó a su actividad actual, desarrollar recursos epistémicos y metodológicos para incorporar el sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. ¡Wow! Decime qué significa eso. Dice, con distintos métodos de comparación y formas de argumentación, según los avances tecnológicos científicos técnicos de la época, a partir de la ciencia moderna, el cerebro operó como el fundamento biológico predilecto para legitimar la opresión de la mujer. Hoy, las neurociencias representan la autoridad científica capaz de respaldar la categorización binaria y jerarquizada de los sexos. Bien, Lucía, traducime eso, por favor. Quiero que me lo traduzcan a mí también, porque eso no... Eso es lo que has dicho tú en una de tus charlas. Bueno, un poco la investigación se centra en hacer un recorrido histórico por la historia del feminismo y ver cómo dialogó con el discurso científico. Y ver que el cerebro, a partir de la ciencia moderna, de alguna manera operó como garante de la lectura jerárquica de los sexos. ¿A partir del siglo XVII o la ciencia moderna a partir de mitad del siglo XIX, cuando decís ciencia moderna? Bueno, es interesante la pregunta. En realidad, hasta entrado el siglo XVIII, el sistema reproductor de la mujer no tuvo nombre propio, porque lo que se pensaba era que el útero era un pene invertido. Entonces... El psicoanálisis lo dice también. El psicoanálisis lo dice también. Imagino que lo debe decir. Sí, señora. Imagino que lo debe decir. Entonces, la idea era que las diferencias entre hombres y mujeres se basaban en un cuerpo unisex. Es decir, se justificaban los roles sociales proyectándolos en la biología de los cuerpos, pero ese cuerpo era unisex. Es decir, que lo que era diferente entre hombres y mujeres era una diferencia de calor vital, que impedía que la mujer exteriorizara el pene. Uh-huh. Entonces, a partir de la ciencia moderna, cuando hay una biología experimental que exige observar para producir conocimiento, en esa observación se empieza a legitimar en los cuerpos el discurso de opuestos y complementarios, en términos de genitalidad. Claro. Es decir, que mujeres y hombres empezaron a ser dos cuerpos distintos. El sistema reproductor de la mujer hacia el siglo XVIII va a tener nombres propios, y lo que va a pensarse, lo que va a hacerse es justificar los roles sociales que se van a ir polarizando hacia el siglo XIX, se van a justificar en esta idea de cuerpos opuestos y complementarios. Pero como hay una diferencia cualitativa, empieza a haber una diferencia cualitativa, es decir, ya no hay más un órgano en común, interior o exterior, sino que son dos cuerpos diferentes. Lo que voy a proponer es que lo que va a prevaler, digamos, como órgano en común para comparar los cuerpos, es decir, en un eje cuantitativo, va a ser el cerebro. Entonces tenemos dos genitalidades distintas, pero se pueden comparar porque hay un órgano en común, que es el cerebro, y que va a ser superior en los varones. Y mi pregunta sí me llamó la atención, porque se centraron en el cerebro, pero el hígado, el estómago y un montón de órganos que son comunes también. ¿Por qué el cerebro? ¿Para justificar esa superioridad masculina? Tal cual. Bueno, la pregunta también es muy buena. En realidad, el cerebro se empieza a sentar como sede de la mente con la ciencia moderna. Porque, de hecho, cuando Descartes plantea que la mente está por un lado y el cuerpo está por el otro, entonces hubo lo que se llama, tal cual, un protofeminismo, es decir, un anterior a la primera ola del feminismo, que empezó a decir, bueno, si el cuerpo no tiene nada que ver con la mente, las mentes son todas iguales. Claro. Queremos los mismos derechos a la educación que los varones. Uh-huh. Entonces este discurso empezó a tener también una reacción que no se esperó, porque empezó a hacer temblar de alguna manera el privilegio del varón, un tipo de varón, ¿no? El blanco, de clase media occidental. Uh-huh. Entonces, con la ciencia moderna hay un discurso en el cual el cerebro empieza a establecerse como sede de la mente, y va a haber un cerebro superior al de todos, el del varón blanco, porque también va a haber una cuestión de raza en esa época clara, occidental y de clase media. Entonces se va a proyectar en los cuerpos una superioridad que tiene que ver con parámetros normativos. Así es. ¿Y cómo partió a nosotros en el método científico nos dicen en el cuestionamiento de tu pregunta? ¿Cómo se originó tu investigación, Lucía? Bueno, es como hay varios factores. Yo
después de recibirme en la UNCI, estudié biotecnología, hice 2 años de investigación de tesis doctoral en la Facultad de Medicina, en la UBA, en el departamento de fisiología del sistema nervioso. Sí. Y ahí laburaba con ratones transgénicos, es decir, que están modificados genéticamente. La modificación estaba ligada a un receptor que se llama de serotonina. Es un neurotransmisor que de alguna manera le transmite bienestar al cerebro. Entonces hay como 14 receptores de serotonina distintos y había hipótesis, ¿no?, que este receptor, en el cual estudiaba específicamente, estaba ligado a déficit de flexibilidad cognitiva. Esto es, en cómo nosotras y nosotros nos adaptamos a los cambios en el ambiente. Por ejemplo, si yo salgo todos los días sin paraguas y empieza a llover y yo salgo con paraguas, hay una flexibilidad cognitiva en mí. Yo estoy adaptándome al cambio en el ambiente. Entonces, habría un déficit cognitivo ligado a ciertas psicosis, como por ejemplo la esquizofrenia. Y lo que se estudiaba era el rol de este receptor. Vamos a ver si realmente se está hipotetizando que era eso, que estaba ligado a esta capacidad de flexibilidad. Y vos estabas estudiando ese punto. Yo estaba estudiando eso. Entonces, en primer lugar, la primera contradicción que tuve fue porque en ese tiempo militaba en el Borda, en una agrupación civil autogestiva dentro del hospital, con los muchachos, con los internos, son todos varones. Sí. Entonces veía que había una investigación que tendía a biologizar la psicosis, es decir, darle un origen biológico. Estaba buscando, si bien no es una cuestión lineal de un gen, esquizofrenia, no. Claro. Hoy la hipótesis que hegemónica en los discursos neurocientíficos es que, bueno, son una multiplicidad de genes que podrían contribuir. Bueno, pero mi discusión era, ¿habrá genes? Porque de repente iba al hospital Borda y lo que veía eran déficits estructurales. Obviamente había gente en situación de calle. Claro. No estaba el loco lindo de la tele, el estereotipo. No. Había gente que la estaba pasando muy mal, que no tenía dónde dormir, dónde comer, y tenía un cóctel de medicaciones que de alguna manera generaba un estereotipo en la conducta de esas personas después de la medicación. Claro. Entonces dije, ¿qué estoy investigando acá? Como por ahí, de alguna manera, puede haber contribuciones biológicas, es discutible, seguras y sociales. Entonces, a su vez, en paralelo, militaba en un lugar donde veía que había una desidia total, donde no se respetaba la ley de salud mental. Totalmente, y la subjetividad no existe, aplastada completamente. Totalmente. Entonces, eso me desmotivó, fue la primera desmotivación. Y la segunda situación que tuve fue que, bueno, que yo laburaba haciendo conducta en ratones y que me dijeron que tenía que usar solo machos. Pregunté por qué y me dijeron que las hembras tenían fluctuaciones hormonales, ¿no? Por el ciclo menstrual. Claro. Y que entonces era para evitar introducir una variable más. Los chicos en el secundario, cuando se les enseña esto, nosotros les decimos, ¿no es cierto? Pero no nos cuestionamos nunca esto. Es verdad, porque si ahora lo que yo he leído un poquito de vos, no existen cerebro masculino y femenino, entonces ¿por qué usan los machos? ¿Por qué? O sea, y nunca nos cuestionamos porque eso ya venía bajado de línea, ¿no es cierto? Desde arriba. Así que lo tuyo me pareció como revolucionario. Y decime, ¿cómo continuó eso? Bueno, gracias. Pero, ¿cómo continuó? Bueno, me empecé como a plantear si los criterios que me habían enseñado de objetividad y neutralidad de la ciencia eran reales, porque de alguna manera una persona se imagina que alguien que hace ciencia está completamente desvinculada de todo tipo de valores, ¿no? Como que yo tengo la capacidad de acceder a algo, a un conocimiento, a algo verdadero que está ahí, esperando ser descubierto. Y la capacidad de la científica y el científico es desnudar eso que está ahí. Entonces, de alguna manera, empecé a ver que se me cayó un poco el mundo. Me imagino. Porque de alguna manera te recibís idealizando. Exacto. Todo. Entonces, me encontré con la realidad, que era que, bueno, que yo producía conocimiento y era una persona que le pasaban cosas y que no podía ponerme un guardapolvo blanco y pensar que iba a acceder a algo ajeno a todo. Claro. Tenía una hipótesis que estaba forzada de alguna manera a tener que comprobar, porque comprobarla significaba publicar, porque esa es una demanda dentro del sistema capitalista, no se maneja la ciencia, pues es una actividad social. Sí. Y además me encontraba con la situación personal de tener que yo dar un criterio de observación que no estaba sesgado por ningún tipo de valor. En primer lugar, tenía valores completamente naturalizados que eran los de sexo-género. Como yo había socializado de acuerdo al género femenino y la experiencia individual está generizada. Claro. Generizamos de acuerdo a varón-mujer, porque es hoy una de las maneras
claves en las De que cri- dividimos de- el mundo. de digamos. crianza, claro. De crianza y cómo lo es. Claro, Entonces, evidentemente ahí ya había un sesgo. claro. Y el otro sesgo era definitivamente la cuestión que tenía que ver con Lucía, que era que me pasaba a mí. Y Claro. que por ahí un día estaba medio cruzada y no sé si veía exactamente todo como lo había visto ayer. Claro. Entonces, humanizar un poco la ciencia me pareció que hacía falta para también acceder a un mejor conocimiento en el sentido de la salud, ¿no? Como esto de la prevalencia, el desarrollo, la vulnerabilidad y tratamiento de enfermedades, siempre pensando en eso. Ujú. Y vos dentro de tu sistema de estudios, ¿no? Donde estás ahora estudiando, ¿te encontraste con cómo vas a decir eso? O topes, frenos, que te digan, no, pero vas a llamar demasiado la atención, no sé, me parece, porque si esto fue durante tantos años así, que alguien, ¿no? Una chica venga, clase media, a plantear esto, ¿no es cierto? Me imagino que... ¿Qué te pasó a vos? ¿O con qué te topaste, Lucía? Lo que corroboré fue un poco lo dogmático que es el formarte en las ciencias exactas y naturales, porque hay una rigidez ante un análisis crítico en el cual Sí. todo pareciera fanatismo. Cuando hoy digo una crítica desde la epistemología feminista, soy una fanática que niega las diferencias en pos de una igualdad que implicaría en el imaginario, ¿no?, de muchas personas esto, el aplastamiento de subjetividades. Y está bueno aclarar que el feminismo lo que plantea justamente es potenciar las diferencias. Es un acceso igualitario a todos los A la derechos. diversidad. Y al derecho a disfrutar y a la calidad de vida. Claro. Entonces, en primer lugar, eso es el feminismo. Y la revisión crítica tiene que ver con justamente poner en la mira que las personas que producen conocimiento están embebidas en un sistema de valores cuya matriz identitaria es el resultado de las relaciones de sexo-género. Claro. Entonces, si soy científica o científico, no es lo mismo. Si soy cis o soy trans, es decir, cis es la persona que se identifica con el género asignado al nacer. Claro. Y trans la persona que no. Entonces no es lo mismo ser heterosexual que ser homosexual, ¿no? En las etiquetas que nos ponemos. Porque hay una normativa que te dice lo que está bien y lo que no. Claro. Entonces cuando vos criticás un poco eso, hay una negación que pasa por justamente el sesgo que se critica, que es el análisis crítico. Y que no pasa por una objetividad ficticia, sino pasa por aceptar que hay un consenso intersubjetivo, y como que muchas personas nos podemos poner de acuerdo, Claro. pero siempre estando en un contexto histórico específico. ¿Y qué es el techo de cristal? Que yo te lo he nombrado y vos estabas explicando algo y no lo terminé de entender. Techo de cristal. Bueno, el techo de cristal es, ustedes no sé si saben, pero hasta el siglo XIX o adentrado, a la mujer físicamente se le prohibió ingresar a la universidad. Por ser mujer no entras. Hoy nadie te va a decir, por ser mujer no puedes hacer esto. Claro. Lo que tenemos son impedimentos simbólicos, que quiere decir que lo que se dice es el sistema de valores construido en un régimen patriarcal. Los valores masculinos, como por ejemplo asociados al género masculino, ¿no? La razón, la objetividad, lo abstracto, todo eso que consideramos de alguna manera en el imaginario superior, está contrapuesto a la emoción, la Lo subjetividad, lo concreto. Y está generalizado. Las primeras características están asociadas a lo masculino y la segunda columna va a estar asociada a lo femenino. De cabeza. Siempre. Entonces, de acuerdo a ese sistema de valores es como construimos mundo. Entonces, a niveles estructurales, el techo de cristal es eso. Es que en los puestos mejores pagos o más valorados o de mayor responsabilidad va a haber varones. Y si no hay varones, hay pocas mujeres, pero que encarnan los valores masculinos. Claro. Lo que tenemos es un sistema hecho para optimizar o que se optimicen los valores masculinos. Entonces, el techo de cristal es las situaciones económicas, sociales, estructurales y simbólicas, ¿no? En el sentido de la construcción de la subjetividad que impiden a las mujeres acceder de manera igualitaria o equitativa a los mismos cargos o formaciones académicos profesionales que los varones. Claro. Es impresionante. Y hoy, teniendo en cuenta todo esto, ¿se puede hacer buena ciencia? Bueno, la pregunta está buenísima, porque el criterio también, claro, el criterio de buena ciencia, que serían, de acuerdo a la ciencia esta occidental, ¿no? Es androcéntrica. Decimos que androcéntrica pues está hecha desde la mirada del varón blanco, Sí. de clase media, ¿no? Tipificado, ¿no es cierto? Tal cual. Es esa ciencia. Se habla de buena ciencia justamente cuando cumple con estos valores que son los que tendría este varón. Claro. Entonces, cuando decimos que
en base a eso se hace, o sea, sobre la base de estos criterios, se está haciendo incluso mala ciencia. Se está derrumbando todo un sistema, me parece, en todo sentido. En todo sentido. En todo sentido, o sea, porque si vamos a la industria farmacológica, entonces, los medicamentos están hechos para hombres, para mujeres tendrán otros efectos. Y yo me pongo a pensar en cuántas categorías me parece, ¿no es cierto?, que todo es relativo en cuanto al deporte, ¿no es cierto?, al rendimiento, sinónimo de testosterona, mejor rendimiento, ¿no es cierto? Total. Con lo cual, me parece que cuanto más te metes a investigar, más se te abren los campos y más variables tenés, y más complejo es el universo a estudiar, y en algún momento se va a detener. ¿A qué conclusión me parece que se va a llegar? Sí, es impresionante. Sí. Es impresionante, sí, está buenísimo lo que planteás. Yo creo que no es prender fuego todo lo que está hecho, sino es revisar los resultados concluyentes a los que se arribó de una manera de producción sesgada, sobre todo en lo que respecta al comportamiento humano. Porque estamos hablando siempre de un comportamiento que está ligado a una lectura determinada de las identidades, no solamente sexogenéricas, sino de etnia, de religión y demás. Entonces, ahí vamos a tener siempre un sesgo que tener que revisitar. Y estamos hablando siempre en relación con la salud, ¿no? Claro. No como criterios normativos para determinar las habilidades y las capacidades de una persona. Para eso, la ciencia informa de argumentos normativos, no científicos, argumentos normativos que van a justificar de alguna manera las desigualdades sociales. Claro. Pero a lo que se tiene que llegar, creo yo, que se puede llegar sin prender fuego todo, es esto, es empezar a ser conscientes y visibilizar las variables que hay. Y empezar a sacarnos la idea de una pretendida universalidad. Exacto. Que un experimento con 60 personas no te puede determinar para qué sirve una estructura del cerebro o concluir que puede ser para esto en términos internacionales, digamos, porque no es lo mismo el funcionamiento cerebral de una persona de América Latina que europea, porque tiene otra experiencia y otra vivencia. Exacto. Y lo hablo en términos de salud, y lo hablo en términos de aprendizaje, no en términos prescriptivos o de ninguna manera. Sí, se me vienen en la cabeza un montón de cosas y yo creo en una de tus afirmaciones dijiste que hay tantos sexos como personas posibles existen. ¿Te referís a esto? Tal cual. Que justamente, aún con una experiencia individual generizada, es decir, que atravesamos viviéndolas como género femenino o masculino, hay estudios que invalidan poder agrupar los cerebros de acuerdo a las categorías hombre-mujer, y esto no es porque son todos iguales, sino justamente porque son todos diferentes. Porque lo que nos caracteriza como especie es nuestra alta plasticidad cerebral, y es como incorporamos experiencia a nuestro cableado neuronal. Por ejemplo, las habilidades motoras que puede desarrollar una persona que toca un instrumento de teclas, como el piano. Se ha visto que activa ciertos circuitos neuronales, refuerza algunos, debilita otros, se desarrolla el volumen de ciertas estructuras, independientemente del sexo y el género de una persona. Entonces, imaginemos no lo que hace el entrenamiento de género, porque es un entrenamiento, es un estilo de vida. Claro. Es el aprendizaje de un conjunto de hábitos y conductas. Y yo relacionaba las neurociencias, ¿no? A ver si nos puede servir algo con educación. Eso quiere decir que sí, el cerebro es altamente plástico. Significa que hay ciertas habilidades que yo puedo mejorar en educación, practicando, por ejemplo, matemáticas. Si soy, que me cuesta un poco, significa que practicar me puede llevar a ser experta en matemáticas. Total, es muy interesante porque justamente vieron que siempre se dijo que en ciertos tipos de test matemáticos el varón mostraba un desempeño superior a la mujer. Entonces hay una investigadora que se llama Janet Hyde que lo que hizo fue aplicar un recurso estadístico que se llama metaanálisis y que fue reunir muchas investigaciones acerca de un mismo tema. Eso es el metaanálisis. Y justamente fue sobre estos test matemáticos. Y nuevamente corroborar que... si hay o no diferencias. Claro. Ella buscó corroborar eso. Y lo que encontró justamente es que esas diferencias se van diluyendo, coincidiendo con la mayor elección de mujeres en las orientaciones físico-matemáticas en las escuelas secundarias. Claro. En la década, entre el 90 y el 2000, más o menos esos estudios. Entonces, se mejoró con el entrenamiento, con la experiencia y con el aprendizaje. El punto es que si de chiquita a vos te sociabilizan de una manera en la cual no te identificás con eso, porque es una tarea que no estás optimizada para hacer, ¿no? Y nos empiezan a dar muñecas, y nos empiezan a poner el color rosa, a la realización personal a través de la maternidad y de la familia, y nos alejan de lo técnico, de lo mecánico.
Y evidentemente, no vamos a elegir matemáticas en el secundario. Obviamente. Vamos a elegir humanidades, vamos a elegir biológico por ahí por otros motivos, pero seguro que estas orientaciones, que son sobre todo las más masculinizadas en el ámbito académico profesional, tiene que ver con una formación social. Claro. No hay ninguna realidad biológica prenatal. Claro. Y de tantos años que se ha inculcado esto y machacado en la cabeza, es como se reflejan los datos hoy en las personas que se reciben de, como decías, ingenieros. Uh-huh. Eso se ve claramente reflejado en los porcentajes de profesionales. Tal cual. Y en cuanto al trabajo también, no se ha tenido en cuenta, como vos me pareció escuchar, que no se tiene en cuenta el periodo que en la mujer se toma para la crianza, por ejemplo. Sí, total. Bueno, en general, por ejemplo, en el hecho de evaluar las publicaciones y la producción, se hace cada 2 años. Y lo que se ve es que a lo largo de 10 años, el varón avanza de manera lineal en lo que produce. Y la mujer tiene picos, que coinciden justamente con la maternidad. Entonces, si vos evaluás cada 2 años, estás evaluando bajas en la mujer y el hombre va a producir de manera lineal. Entonces, si vos agarras un periodo de 10 años, estás más o menos considerando este rol. Que, por otra parte, no tendría que suceder, ¿no? Estos picos tienen que ver con una desigualdad social. Sí, no es que la mujer tiene como destino biológico la maternidad. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy lo que llamamos amor maternal es trabajo no remunerado, es explotación. Es doble explotación a la mujer. Bien. Entonces, eso es con lo que tenemos que romper. Qué buen reconocimiento. O sea, yo trabajo un montón de horas y llego a casa y tengo que seguir trabajando. A mí me encantó todavía, y me encantó más todavía tus posturas. El trabajo invisibilizado. Y con el respecto a la psiquiatría, me encantó también el tema de, por ejemplo, de encontrar un gen en la mujer en la depresión. Bueno. Qué interesante ese análisis, decir, no, bueno, ahí no creo que sea tan así. Es interesante, ¿por qué? Porque si tenemos un discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual, ¿no? Las investigaciones que van a producir conocimiento en relación a las diferencias entre los sexos, legitiman que hoy hay un cerebro que podemos decir de varón y un cerebro de mujer, las prevalencias en ciertos desórdenes o neuropatologías, las prevalencias como por ejemplo en la depresión, que son mayores a la mujer, se empiezan a hipotetizar que tienen una base neurobiológica, entonces indagan estos factores, digamos, genéticos y hormonales. A mí, ahí el problema y la crítica que hago es que, bueno, esa prevalencia por ahí no es sexo específica, entendiendo el sexo como la constitución biológica, sino es género específico. Es decir, tiene que ver con la construcción social. Claro. Yo no soy más depresiva porque tengo genes o neurotransmisores que se sintetizan menos, sino también puedo tener mayor depresión por mi rol de género, que es la tensión entre lo público y lo privado. La tensión entre tener que elegir entre mi vida académica profesional o no, el ciclo biológico de ser mamá o no mamá y la menopausia. Todas cuestiones y símbolos que tienen que ver con el estereotipo que, entre comillas, decimos de feminidad, que son en realidad normativos y que le quitan goce y calidad de vida al rol femenino. Claro que sí. Es otro de los puntos que me pareció tan interesante. Yo digo que sí, más bien, ¿cómo yo me comparaba con mis compañeros de primaria? Digo, más bien, ¿cómo no va a ser ingeniero o va a tener esto? Si, bueno, él no es... el hombre, el rol del hombre no está quedarse en la casa cuidando a los hijos. Y nosotros tenemos que ser... no sé, superheroínas en dedicarnos un tiempo, porque yo tuve relegado mucho, como casi 10 años a mi rol de maternidad, y luego ahora me dijiste, ¿cómo cambiaste? No, mis chicos fueron creciendo, no es que cambié yo, sino que me dediqué más a lo mío, a lo profesional, y tal vez al crecer, porque estuve mucho tiempo relegada a la crianza de mis hijos, y esto no, es como que se puso de moda y justo encajaste con el momento. ¿Sentiste así? Me parece que te fueron llamando de todas partes. Vi un montón de artículos y entrevistas que te han hecho. Creo que tiene que haber un momento de álgido en 2 aspectos. Uno es en el discurso neurocientífico en general, porque tenemos una sociedad cada vez más cerebrocentrista. De hecho, hoy la noción o el concepto de muerte se basa en la actividad cerebral exclusivamente. ¿Cómo es eso? Eso no lo leí. No, porque por ahí tiene más que ver con ahora con la discusión esta del aborto, ¿no? Como que se cuestiona la concepción como inicio de vida, pero sin embargo para la finalidad de la vida, desconectarte y que puedas donar órganos, hace falta una actividad cerebral nula, por más que mi sistema cardiorrespiratorio esté funcionando. Ajá. Entonces, tenemos una sociedad completamente cerebrocentrista. Y que a su vez tiene la contradicción de considerar la vida en un sentido católico, ¿no? Desde la concepción, eso ya es una contradicción. Claro. Pero además, con ese discurso,
empiezan a intentar explicarse todas las conductas y el comportamiento humano en términos de circuitos neuronales. Por eso critico que el discurso es esencialista y biologicista. Esencialista porque busca una esencia que nos defina. En este caso, en el sentido de la esencia femenina y la esencia masculina. Y biologicista porque pretende una realidad biológica como causa explicativa. Yo había leído, una de tus referentes decía que las políticas estructurales de la ciencia son necesarias pero no suficientes. Bien, ¿a qué explícanos esto? Total, porque, por ejemplo, hoy vemos que hay como una cuestión piramidal, ¿no? Sí. En la base, si es estudios académicos que tienen que ver con las ciencias exactas y naturales, hay igual cantidad de varones y mujeres, ¿no? De estudiantes, de profesionales. Pero después, cuando vas accediendo a puestos de mayor jerarquía, cada vez hay menos mujeres. Hay una cuestión piramidal donde cada vez hay más varones. Y siempre se repite la misma constante. Siempre se repite lo mismo. Entonces, esto pasa por lo que decías vos antes. Primero, prórrogas por maternidad, no concebir que en el momento de crecimiento exponencial de la carrera científica es el momento de la maternidad. Entonces muchas mujeres o dejan o relegan su crecimiento profesional en pos de la maternidad, o también lo subsumen en el del varón, si es porque es muy endogámico el mundo y por ahí hay varones y mujeres en parejas heterosexuales, ¿no? Científicas y científicos casados, donde sucede eso en general. Entonces, vos eso lo solucionás con políticas de inclusión. Por ejemplo, evaluando la producción científica en tiempos que consideran la maternidad, extendiendo la edad de becas, garantizando que ganen lo mismo, que no se beneficie o no tenga una ventaja a alguien por ser varón, solo por el hecho de ser varón, que te contraten o no. Claro. Esas son políticas de inclusión. Pero sin embargo, es suficiente, pero no necesario, o sea, es necesario, pero no suficiente, porque no garantiza ser mujer, no reproducir valores androcéntricos, es decir, valores patriarcales. Porque lo que importa es a qué asociamos esos valores. Si yo soy mujer y hago ciencia, creyendo que hay una objetividad y una neutralidad, estoy reproduciendo valores androcéntricos. Porque esos valores fueron los que expulsaron a la mujer del ámbito científico explícitamente en el siglo XVII. Sí. Y con los que se asoció a la superioridad. Y son los que asociamos a lo masculino. Entonces no importa quiénes hacen ciencia, sino cómo la hacen. Claro, la metodología es puramente masculina. Total. Y además los intereses y los deseos. Porque vos podés tener políticas de inclusión, pero eso no garantiza que en el secundario las chicas les guste la ingeniería. Porque te formaron y te sociabilizaron de una manera para que no te guste. Claro. Entonces, ahí tenemos la construcción de la subjetividad. Por eso no es suficiente la política de inclusión. Tenemos que trabajar en cómo construimos la subjetividad. Y ahí es donde critico un discurso científico que está respaldando estas desigualdades estructurales. Ajá. Porque está legitimando que hay un cerebro femenino optimizado para los roles y tareas de cuidado y de reproducción. Y un cerebro masculino optimizado para las habilidades requeridas para hacer ciencias exactas y naturales. Claro, la práctica. La verdad que me quedaría horas escuchándote. Ahora te voy a dejar descansar un ratito. Voy a pedirte agua. Sí. Espectacular. Pasamos a la lectura de las efemérides. Ayer se celebró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón. De esta forma comenzó una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1983. Entre los años en que duró esta dictadura, más de 30.000 personas fueron desaparecidas. Se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos. Un 25 de marzo de 1903 en Avellaneda también se funda el Racing Club no sé si serán de Racing, ok, yo soy independiente, pero bueno, feliz cumpleaños para mis vecinos. Este mismo día, pero de 1977, el periodista Rodolfo Walsh es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA. Para esta misma fecha, pero de 1986, gana el Oscar La Historia Oficial. La película argentina de Luis Puenzo obtiene el premio de la Academia a Mejor Película Extranjera, siendo el film que le daría a la Argentina la primera estatuilla para la pantalla grande. Todos los 25 de marzo, Argentina y el mundo celebran el Día del Niño por Nacer.
La fecha fue escogida por ser el día en que los católicos celebran la fiesta de la Anunciación, cuando Jesucristo fue concebido en el seno de María. También los 25 de marzo se celebra el Día Internacional de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, hecho que fue la mayor migración forzada de la historia y sin duda una de las más inhumanas. El éxodo de la población africana se extendió a muchas partes del mundo a lo largo de 400 años y no tiene precedentes en los anales de la historia. Pasamos a las efemérides musicales. Hoy cumple 71 años mi ídolo, uno de los cantautores más exitosos de todos los tiempos, Reginald Kenneth White, más conocido como Elton John. Nacía en Middlesex, Inglaterra, un día como hoy en 1947. Cantante, compositor y pianista. En más de medio siglo de carrera ha lanzado cerca de 30 discos y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Por eso escucharemos Your Song, tu canción. Vamos, Lucas. While you're in the world. Bueno, aquí estamos en el aire y no paramos de hablar con Lucía, que me compite en cuanto a palabras. ¿Qué es esto? Que también te había escuchado hablar sobre la localización espacial en el cerebro. ¿Qué es eso? A ver, contanos. Que se decía que la mujer tenía ciertas habilidades. Bueno, si es eso, yo creo que la habilidad del agua en lo femenino, yo me parece que ahí asiento y estoy de acuerdo. Bueno, contame eso. Bueno, vieron que ahora el discurso que como más que hegemónico en el campo de la neuroendocrinología, que es que estudia el impacto que tienen las hormonas en nuestra constitución cerebral. Uh-huh. Con hormonas me refiero sobre todo a la testosterona. Bien. En el estadio prenatal habría picos de testosterona en varones, o sea, habría altas concentraciones de testosterona en varones y no en mujeres, uh-huh. Y en esos momentos el cerebro se diferenciaría y esas diferenciaciones no se centran solo en lo que podemos llamar la química y la mecánica de la reproducción. O sea, no es que las diferencias son solo en la ovulación, en la eyaculación y la erección, digamos que bueno, hay subyacentes neuronales, está regulado por el cerebro eso, uh-huh. Pero las diferencias entre varones y mujeres implicarían habilidades cognitivas. Bien. Esto es nuestra capacidad de aprender. Uh-huh. Y ciertas conductas. Y en las habilidades cognitivas que encuentran diferencias consistentes son dos. Uh-huh. Una son las visoespaciales. Las visoespaciales son importantes en la lectura de mapas y la navegación. ¿Qué quiere decir? Cómo nuestro cerebro va a procesar la información para que nos movamos a través del espacio. Por ejemplo, es importante para saber dónde dejé estacionado el auto en el garage. Uh-huh. Algo que en el estereotipo femenino decimos que las mujeres no encuentran. Sí. ¿No? Hablamos de un discurso científico que está explicando esto en términos biológicos. Y esas habilidades también son importantes en la capacidad de extracción, en disciplinas como la química orgánica y las ingenierías. Lugares donde decíamos antes que las mujeres a nivel internacional tienen un ingreso del 30%. Uh-huh. Entonces hay un discurso científico nuevamente que está explicando esto como una programación biológica innata. La otra habilidad cognitiva que presentaría diferencias entre los sexos es la fluidez verbal. Perdón, en las habilidades visoespaciales los varones mostrarían un desempeño superior, ¿no? Bien. En la fluidez verbal, serían obviamente ¿quiénes? Nosotros. Las mujeres las que presentaríamos una mayor capacidad. Esos son los estudios que se empiezan a derrumbar. Esos son los estudios que empiezan a ponerse, empiezan a hacer en jaque por discursos desde la psicología cognitiva, que hacen estudios que ven que estas diferencias se diluyen y que de hecho las habilidades, por ejemplo, como las visoespaciales, mejoran con el entrenamiento, esto que hablábamos antes de aprender. Uh-huh. Por ejemplo, un entrenamiento que las mejora son los videojuegos. Y los videojuegos están asociados al género masculino. Es decir, que sociabilizamos de una manera en que las nenas se alejan de eso, uh-huh, por una demanda o por un mandato social. Y estas habilidades son informales, digamos, no las aprendemos en el colegio. Entonces, si existieran diferencias en las capacidades visoespaciales entre varones y mujeres, uh-huh, pueden ser que sean consecuencia de estas diferencias en la práctica, pero no explicadas en términos biologicistas.
Porque si no estamos aduciendo que el género es una consecuencia inherente al sexo. Claro. El género entendido como una construcción social sobre la base de un sexo, de una constitución biológica. Que en realidad lo que hace es restringir lo que podemos hacer. Claro. Porque me está diciendo que yo voy a hablar más, que voy a tener menos habilidades para la química orgánica, por ejemplo, y que hay conductas que también van a estar determinadas por esto, por esta diferencia cerebral en relación con la testosterona, y que tiene que ver, por ejemplo, con la actividad de juego. Que yo elija las muñecas y el cuidado va a estar asociado al rol en la reproducción, ¿no? Entonces estamos diciendo que naturalizamos que la mujer está hecha para el ámbito privado, doméstico. Y eso es una lectura jerarquizada de roles, porque tenemos sobrevalorado el espacio público, y es donde está el reconocimiento, y la mujer queda asociada a lo frágil, a lo pasivo, al relegado, digamos, o subordinada a los valores masculinos. ¿Cómo pensar? A veces he ido a cumpleaños de mis hijos y cuando escuchar, ¿no?, que varias de las madres decían, me preocupa, porque vi a mi nena jugar con camioncitos. Claro. Entonces era toda una preocupación realmente. O vi a mi nene con las muñecas de la hermana. Pero ¿por qué no? Si son chicos y, o sea, el que me parece, ¿no?, que el estar obligándoles con qué juguete tenga que jugar, es algo que le estamos imponiendo, la madre le estamos imponiendo qué juguete le tiene que gustar. Total. Bueno, tengo una amiga, Daniela, que se lo dijo al nene y me parece admirable, que le dijo, cuando el nene quería, no sé, el color creo que rosa de uno de los lugares que te dan esos juguetes con colores, que ya tenía el celeste. Y le dijo a Dani, bueno, y él le dijo, no me vas a decir nada, que es un color de nena, y ella le dijo, no tienen género, los juguetes colores no tienen, ni los colores tampoco, digamos. Como que eso es un valor que le ponemos nosotras y nosotros. Me han contado personas que han ido a una juguetería y no han encontrado escoba de otro color que no sea rosa. Porque obviamente está asociado el color al género y el rol al género. Sí, ahora están circulando algunos videos que están muy buenos en Facebook. Eso, también la maquinita de afeitar en color rosa que salen más caras. Que me parecen tan graciosos, salen mucho más caras. Las lapiceras VIP rosas que salen más caras. Y le preguntan a un niño, también lo he visto, que le dicen, a ver, dibujame un científico, o dibujame, alguien importante de la ciencia, y dibujan Einstein, o dibujan un médico siempre sexo masculino. Impresionante los resultados, las estadísticas, ¿no? Como de chicos ya tienen predeterminado, y la norma, como muy bien vos dijiste, la ciencia parece que estuviera hecho para hombres, la metodología del conocimiento científico está hecho para hombres. ¿Cómo romper con eso? Total. Con tantos siglos arrastrando algo que nos viene de arriba? Total. Y encima se hace al varón directamente, ¿no?, como científico, y además se lo hace aislado, que no es un detalle menor, siempre se lo hace encerrado, ¿no? Es verdad. Con cosas raras de laboratorio. Sí. Y en realidad Totalmente. El laburo de laboratorio es un laburo más, digamos, es una actividad social realmente. Mira. Real. Las personas tienen sentimientos. Es falso, ¿De ¿no? dónde se sacó eso? Porque es verdad. De vuelta con la ciencia moderna y esta situación de lo emocional siempre ligado a la mujer y siempre asociado mucho con la endocrinología, que es el estudio de las hormonas que surge en el siglo XX, a principios, ligado mucho a la fluctuación hormonal. Entonces también lo que se hace en estos estudios que hablábamos, que solo se usan machos, es negar que hay una fluctuación hormonal también en los machos. Porque no es que no fluctúan las hormonas. Pueden fluctuar menos quizás, pero el punto es lo que significa eso. Porque siempre se proyectó en nuestro funcionamiento corporal o biológico, ¿no?, la desigualdad social. Entonces, el sinónimo, fluctuación equivale a decir inestabilidad. Entonces estamos produciendo un conocimiento biomédico en este sentido, que si se lo usa machos, que también está sesgando ese conocimiento por jerarquías sociales, digamos. Está negando una fluctuación que existe y que se tiene que reportar. Porque de hecho es una falla del reporte de datos que hace que no se puedan reproducir un gran porcentaje de ensayos preclínicos y clínicos. ¿Y se está produciendo cambios? O por lo menos, que se haya abierto la discusión, ¿no es cierto? O la crítica. Ya es un avance. Sí. Hay en Canadá, en la Comisión Europea y en Estados Unidos, recientemente, en los últimos años, se exigió que se incorpore el sexo y el género como variable en los ensayos biomédicos. Algo que no se suele hacer.
Sí, no se suele hacer y cuando se hace, a veces no se hace bien, porque no es solamente incluir ambos sexos en un estudio, sino saber interpretar las variables. Y la edad. Y la edad, totalmente. Elegir la especie también adecuada es algo que no se suele hacer, porque siempre se extrapola a humanos el comportamiento sexual, por ejemplo, como si fuera tan reducido a lo que sería el resto de los mamíferos. Y entonces un ibuprofeno que yo me estoy tomando estaba hecho para un hombre. La Típico. dosificación, sí, la única dosis que diferencial hoy en el mercado es para un hipnótico que se llama Solpiden. Y que salió, es muy interesante. Sí, La que dosis diferencial es menor en mujeres, ¿por qué? Porque el ente regulador de fármacos y alimentos norteamericano, en el 2014, exigió esta dosis diferencial después de que 2 mujeres se murieron quedándose dormidas manejando. Porque el Mirá. Solpiden es un hipnótico. Y lo que hizo fue que, como estaba estandarizado la dosis para el varones, Para el varón. tuvo más concentración en mujeres en sangre, más tiempo, un tiempo prolongado, y al otro día siguieron con los efectos y se quedaron dormidas. Pero se sabe que el metabolismo de fármacos puede ser diferente en hombres y mujeres. Claro. Y sin embargo, se omitió a la hembra y a la mujer. Y hoy está diferencial por ese motivo. El tema también de la hemoglobina en el hombre y en la mujer. Sí, Como, ¿no es cierto?, nuestros análisis clínicos tendrían que hacer, ¿no es cierto?, una diferenciación también. sí, eso es un tema. Porque algunos vieron que, viste, el valor de referencia de hemoglobina sería menor para mujeres que para varones. Sí. Cuando tenés en el laboratorio que te dan los datos, Sí, lo tenés sí. diferenciado en Sí. algunos. Bueno, el punto es que se está viendo, o por lo menos es algo que estaría bueno, y a mí me gustaría hacer empíricamente, Ujú. es ver que en realidad lo que se dice que es menor hemoglobina por una cuestión de cuerpos, pareciera, es un sesgo que en realidad está asociado a la pérdida de hierro. ¿Por qué? Porque las mujeres que menstruan, o los varones trans que también menstruan, tienen pérdida de hierro y la dieta en hierro es deficitaria. Entonces, lo que vos no tenés es un hierro incorporado de la dieta, por eso tenés menos hemoglobina. Claro. Es decir, que seríamos crónicamente anémicas. Anémicas. No es que tendríamos un ambiente hormonal que haría o una afinidad menor, porque no hay ninguna variable. El ambiente hormonal sería una, pero en primates no humanos se comprobó que no hay diferencias de hierro entre hembras y machos, de hemoglobina entre hembras y machos. Claro. La única diferencia sería la ingesta de hierro. Y es impresionante todas las cosas que hay que retocar Uf, o rever en el campo de la ciencia, ¿no, Lucía? un montón. En cuanto al deporte, que es otra de las cosas que a mí también me encanta, me fascina. Sí, Rendimiento, sí. asociado a la testosterona. De vuelta, la testosterona es el sello de calidad. Está estandarizado como el agente, si no el único, el principal, para las diferencias que explicarían encima la superioridad del varón. Porque estamos hablando de una sociedad cuyos valores van a priorizar todo lo asociado a lo masculino. Entonces se liga a la testosterona con la habilidad atlética. Pero la realidad es que no hay ensayos empíricos que hayan corroborado una correlación entre testosterona y habilidad atlética. No hay ensayos. ¿Y cómo es que se ponen tan estrictos en las Olimpiadas? Bueno, es interesante porque siempre se asoció a la testosterona a la fuerza, ¿no? Como a la masa muscular y demás. Sí. Y nuevamente, ahí estamos sesgando hasta qué punto construimos nuestro cuerpo sobre la base de nuestras prácticas sociales. Porque si tenemos una niñez en la cual nos enseñan a ocupar el espacio, a trepar los árboles, a jugar a la lucha, El hombre va a tener más nos habilidad, formamos ¿no? y se desarrolla corporalmente, incluso Claro. de otra manera que la mujer que le enseñamos a tener las piernas cruzadas, a ocupar poco espacio, a reprimirse. Claro. Entonces, corporalmente ya ahí puede haber una diferencia. Y además no existe un dimorfismo tal, es decir, no hay dos formas únicas, hombre-mujer, en cuanto al peso, altura y demás, hay variables. Todas las personas vemos mujeres más altas que varones, mujeres más grandotas que varones. Incluso la testosterona tendría 10 veces más concentración en varones que en mujeres, pero no se proyectan los récords mundiales de deporte, por ejemplo. No hay 10 veces mejores récords en varones que en mujeres. Tendría que si ver- hubiera una relación lineal tendría que ser eso, y Claro. no pasa, hay solapamientos, digamos. Ujú. Y dicen que acá a un tiempo la mujer va a alcanzar medio los récords, pero tiene que ver más que nada por entrenamiento. Claro. Si tiene más entrenamiento, Total. puede llegar a tener Total. mejores marcas mundiales, ¿o no? Total. Bueno, ahí tenés la desigualdad estructural, que es cómo te limitan el entrenamiento. Por ejemplo, en términos en las Olimpiadas, en patín corren menos. O en billar está segregado por sexo, como en el ajedrez, que no tiene un sentido. O sea que plantearían distintas formas de técnica y de capacidad de pensar, ¿no? De todo. Y por ejemplo en el tenis juegan menos set. Entonces vos seguramente tenés diferencias en el entrenamiento intelectual y físico, Claro. digamos, estructurales.
pero que eso después se busca justificar en términos biológicos. Claro. Pero es al revés. Tenemos estereotipos normativos de género que te dicen lo que tenés que hacer y después adaptás tu cuerpo y tu mente a eso. Claro. No, es bastante como para reverlo. Y yo siguiendo con esto, ¿no? Varias de las habilidades, teniendo en cuenta esto, volvemos a lo mismo. En la educación, a ver, podría mejorar el rendimiento de muchas materias teniendo en cuenta, entonces, que tiene que ver con una cuestión de práctica. Por ejemplo, en la lectura, que los chicos llegan con una deficiencia de comprensión lectora, significa entonces, teniendo en cuenta esto que me decís de la plasticidad del cerebro, es por la falta de práctica. Bueno, es muy interesante. Sí, hay, bueno, por ejemplo, hay estudios que se hizo con estudiantes en test matemáticos que, por ejemplo, las mujeres mejoran cuando se les dice antes que lo hacen también como los varones. Hablamos de la motivación. Claro. Eso es una predisposición para la práctica del aprendizaje también. La motivación. Por supuesto. Si una está desmotivada, y bueno, tiene menos incentivo también para esta plasticidad, ¿no? Para permitirse aprender. Porque también es cumplir con un rol y un estereotipo. Y de hecho sí puede haber mejoramientos. Sí es cierto que hay estudios que tienen que ver con el tiempo de aprendizaje. Sabemos que estar 3 horas en una charla no le sirve a nadie, porque tu cerebro pone off. Lo óptimo son 30 a 40 minutos, que entre contextos novedosos, por ejemplo, se aprende más rápido. Hay un estudio que para mí sí es útil, que tiene que ver con lo que se llama neuroeducación, que dicen que en un contexto, por ejemplo, si haces un cuestionario de preguntas detalladas en una clase cotidiana, normal, entre comillas, y en una clase en paralelo, haces las mismas preguntas, pero poniendo algo novedoso como sacar las sillas al patio, hacer magia en el medio, bueno, en esa ventana de más o menos 2 horas, puede ser antes o después del cuestionario, se acuerdan más detalles los chicos y las chicas. Porque el contexto novedoso se fijan mejor los conocimientos. Mira vos. Esas son prácticas interesantes. Muy interesante. Pero que no tienen que ver con el sexo y con el género, ¿no? Claro. Estamos hablando de cerebros singulares siempre. Claro, sí, es algo que me parece que es fabuloso y buenísimo el dato para llevar yo y llevarlo al tema de la educación. Funciona, yo lo hice. La verdad, Lucía, fue un placer y ya se nos terminó el programa, viste que pasó rapidísimo. Rapidísimo. El hablar muy valioso, señores y señores, Lucía Cixia. Muchísimas gracias. No, Cixia, si querés. Cixia. Nos vamos despidiendo por hoy hasta el domingo que viene, que tendré como invitado al licenciado y profesor de secundario y profesor universitario también, Mauro Tutovene, que nos hablará de cómo, a su entender, llegan los jóvenes muy o poco preparados a la universidad. Será hasta el domingo que viene aquí por FM Wilde 88.7 a las 16. Que tengan una excelente semana, que disfruten de lo mucho y de lo poco que tenemos. La vida es una sola, gente. Chao.